Buenas noches, qué bueno que están con nosotros, me da mucho gusto que nos estén acompañando en esta sesión del día 17 de marzo, en la que vamos a revisar algunos casos interesantes de patología mamaria. El día de hoy va a ser un poco enfocada a la región axilar, aprovechando ciertas circunstancias que van a salir a colación ahorita durante la presentación. De manera que, pues gracias por estar con nosotros. Realmente, a pesar de que se anuncia como una sesión de gineco y mama, realmente lo que más veo yo es patología mamaria. La patología ginecológica pues se maneja en otras áreas de nuestro departamento, pero bueno, poco a poco iremos incorporando de alguna manera a alguien que coopere para que venga a presentar casos de lo que les corresponde de ginecología. Pero aquí estamos nosotros con la patología mamaria, que es un campo muy interesante y vamos a empezar con las primeras imágenes. Mi página de Facebook, que publiqué una invitación a participar con nosotros con esta imagen y esta pintura de Peter Paul Rubens. Rubens pertenece a los románticos, a la generación de los románticos, y tiene varias pinturas que son muy interesantes, aparte de la calidad de técnica, de la iluminación, los temas que manejan son muy interesantes. Pero los que vienen a colación y relacionados a nuestro tema es esta pintura que se llama Judith con la cabeza de Holofernes. Holofernes era nada menos que un general asirio que tenía sometida a la población judía y estaba enamorado de esta viuda que se llamaba Judith. O sea, era su crush, como quien dice, ¿no? Creo que ahora se le dice de esa manera. Entonces, yo no sé qué hacía Judith en la tienda de Holofernes, pero aprovechó un momento para, junto con la ayuda de una de las criadas de Holofernes, decapitarlo. Y entonces esta pintura es reflejada, reproducida por múltiples artistas del Renacimiento, clásicos, y esta es una de ellas. Y entonces hay que ver, nos llama la atención la presentación de Judith con ese gesto de valentía, de bravura, con los senos de fuera y con algún detalle que vamos a observar y que es el que viene a colación para nuestra plática. Entonces, en nuestra siguiente imagen lo que vemos es, imaginemos por un momento que fuera la mamografía de Judith. Y bueno, lo que nos llama la atención es que hay algo asimétrico y definitivamente patológico, que es en lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, acentuando un poquito con algunas técnicas fotográficas, podemos ver que en la parte alta del seno izquierdo, hacia la región axilar, se ve un aumento de volumen de nuestra paciente, que en este caso es Judith. Se puede ver con algunas técnicas para hacer el coloreado en gris, y se puede ver en esta otra imagen demarcado con este punteado que hay una zona de aumento de volumen. Entonces, vamos a dejarlo en suspenso y vamos a regresar a esa imagen posteriormente. Mientras, les voy a presentar este caso, que es un caso muy demostrativo de lo que sucede cuando no sabemos cómo manejar la patología mamaria, cuando no sabemos cómo categorizar las adenomegalias y cuando no tenemos realmente el entrenamiento adecuado que se requiere para una zona tan riesgosa. Les presento esta mamografía de una paciente de 70 años, en la que podemos ver las proyecciones de rutina, que son la proyección medio-lateral oblicua y las proyecciones craneocaudales. Si vemos la proyección craneocaudal, que son estas, podemos ver que hay una simetría y lo primero que tenemos que determinar es qué tipo de glándula mamaria estamos viendo. Acuérdense que tenemos 4 tipos de glándula mamaria que van de la A, B, C y D, dependiendo de la proporción que tienen de tejido graso, que es el tejido negro oscuro o radiolúcido, con el tejido blanco, que es el tejido radiopaco, que representa el tejido fibroso y el tejido glandular parenquimatorio. Tenemos aquí una franca simetría y en cambio en la proyección medio lateral oblicua, en la que podemos ver los músculos pectorales,
Podemos ver piel, pezón, el plano graso, el corredor que Laszlo Tabar llama el Nowhere Land, o sea, el área que no nadie conoce, o sea, que no hay nada, donde no debe de haber nada más que puro tejido graso, y luego el tejido glandular. Y tenemos esas opacidades nodulares que corresponden a los ganglios linfáticos, que es el tema que nos va a ocupar el día de hoy. Podemos ver evidentemente que hay una asimetría respecto a el número, al tamaño y a la densidad de los ganglios que están aumentados en densidad, en número y tamaño en la región axilar derecha. Entonces, vamos a ver la siguiente imagen. Vemos la siguiente imagen y vemos el reporte que se le hizo a esta paciente. Y el reporte, como podemos leer, dice impresión diagnóstica BIGATS2. El BIGATS2, si recordamos, corresponde a una glándula totalmente normal con hallazgos, es decir, hallazgos anormales, pero francamente benignos, como serían tejido de necrosis grasa, como sería un ganglio intramamario, como sería una cicatriz por una cirugía reductiva, etc. Entonces, se sugiere seguimiento anual en ausencia de datos clínicos, lo cual tiene que llamarnos la atención porque ¿cuáles serían los datos clínicos de una neoplasia mamaria que mida menos de 1 centímetro? Ninguno. La palpación nos demuestra nódulos o tumores que midan más de 1 centímetro, pero un cáncer precoz, un cáncer temprano, mide menos de 1 centímetro y no es palpable aún en las mejores manos. Por lo tanto, eso de datos correlacionar con los datos clínicos en un tumor precoz está fuera de terreno. Y luego reporta ganglios patológicos axilar derecho de etiología a determinar y repite realizar correlación clínica de estudios complementarios. Entonces aquí ya podemos percibir un error muy grave. Está diciendo que hay ganglios patológicos en la axila derecha y reporta un BIRATS2 como hallazgos benignos. Bueno, el caso es que la paciente encuentra, se siente algunas adenomegalias, pásame la siguiente, por favor, y se le hace un ultrasonido. Me disculpan el tipo, la calidad fotográfica, pero salta a la vista que hay múltiples lesiones hipoecoicas grandes, extensas, de 2 o 3 centímetros. En algunas de ellas se aplica el Doppler y no se ve vascularidad y corresponde de nuevamente a esos ganglios que vimos en la mamografía. El reporte del ultrasonido dice mastopatía fibroquística de predominio fibroatrófico, que es una categoría que realmente no comprendo, múltiples masas complejas, probables formaciones ganglionares de origen a determinar, y le pone en la categoría BIGATS 3. Si recordamos, la categoría BIGATS 3 corresponde a una anormalidad que tiene un alto porcentaje de posibilidad de ser benigna, digamos un 98% de ser benigna, y que se va a vigilar periódicamente. Esto es cada 6 meses durante 2 años. Y a los 2 años, si no se ha modificado, se puede considerar como benigna y se recategoriza en la categoría 2. Entonces, hay un mínimo que debe de utilizarse para esta categoría, o sea, debe de tratar de reducirse la categoría BIGATS 3 al mínimo posible, tratando de ser más drásticos en cuanto a categorizar como 2, anormal benigno, o categoría 4, que puede subdividirse, como sabemos, en los 3 grados A, B y C, según el porcentaje de posibilidades de malignidad. Entonces, de nueva cuenta, esta paciente es considerada como benigna a pesar de estas grandes adenomegalias que, como vamos a ver más adelante, son francamente patológicas. Entonces, ¿qué pasa con esta paciente? Pues pasa que no pasa, que no pasa. Y entonces la paciente de todos modos insiste en que tiene bolas en la región axilar, se le hacen biopsias. El reporte histopatológico, como pueden ustedes leer, enmarcado en rojo, de los ganglios linfáticos axilares, hablan de actividad metastásica, tanto intra como extracapsular, en 11 de los 14 ganglios disecados, lo cual nos da un estadio de patología neoplásica 3A. Hay necrosis en los ganglios y cuando estos ganglios resultan positivos para actividad tumoral,
el paso que sigue es hacer reacciones inmunohistoquímicas, que en este caso se enviaron también, y el resultado, fíjense, es de receptores de estrógenos negativos, con factor de buen positivo de negativo, receptores de progesterona negativo y HER2-Neu negativo. Esto es el famoso y terrible tumor conocido como triple negativo. Entonces, ¿qué vemos? Pues una mamografía con adenomegalias patológicas, francamente, con un ultrasonido con adenomegalias francamente patológicas que son interpretadas como benignas o muy probablemente benignas, lo cual retrasa el manejo diagnóstico de esta paciente por una falta de conocimiento de lo que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, en este caso en particular que les presento, que es un caso ficticio en el sentido de que no corresponde al de la pintura, en este caso en particular, hay que hacer la revisión sistemática de acuerdo a nuestra categoría de vibración. Ya sabemos que lo primero que tenemos que determinar es qué tipo de glándula estamos viendo en relación a la proporción de tejido graso con tejido fibroglandular. Y esta mama corresponde a un patrón de tipo B, que tiene algunas áreas dispersas de tejido fibroconectivo, pero gran cantidad de tejido graso. En este caso en particular, no detectamos ninguna masa, no hay ninguna lesión dentro del tejido glandular, no hay ninguna asimetría, no hay ninguna distorsión en la arquitectura, tanto la piel como el pezón se encuentran en su sitio, no hay calcificaciones, y lo que en este caso es relevante son los hallazgos asociados, que en particular se refieren al tejido axilar, que es a la adenopatía axilar, que es francamente patológica y es unilateral. Esto es muy, muy importante. Entonces nos enfrentamos a la decisión de qué categoría le debemos de poner. Entonces, en este caso en particular, en el que tenemos ganglios anormales, patológicos, francamente patológicos, los debemos de dejar como un BIRATS 0. ¿Por qué? Porque necesita estudios posteriores para determinar cuál es la causa de estas adenomegalias. Habría algunas excepciones. Si, por ejemplo, estas adenomegalias fueran bilaterales y si nuestro paciente tuviera artritis reumatoide o alguna enfermedad inmunológica conocida y estuviera con algún tipo de tratamiento, podríamos categorizarlos como un BIRATS 2, porque ya sabemos que son lesiones benignas asociadas a una patología sistémica. Si por otro lado tuviéramos un antecedente patológico de alguna neoplasia en alguna otra parte del cuerpo, automáticamente tendría que darse como un BIRATS 4 por posibilidad de que sean metástasis. Pero si no tenemos evidencia de patología ni benigna de la paciente, ni maligna de alguna neoplasia primaria, tenemos que darla como un BIRATS 0 porque necesita más estudios. ¿Qué tipo de estudios requiere? Bueno, desde luego el ultrasonido, que nos va a dar mucha información, pero nos va a afinar la información patológica de la adenomegalia, pero no necesariamente de cuanto al origen de esa adenomegalia. Lo más probable es que termine en una biopsia, que es la que nos indique o nos dé una orientación acerca de qué tipo de patología tiene nuestro paciente. Entonces, si revisamos los diagnósticos diferenciales de adenomegalia unilateral, de acuerdo a diferentes artículos, en este caso les presento la diferencial de la página que manejamos los radiólogos, que es la Radiopedia, entre muchas otras. Fíjense, tenemos adenomegalias de causa benigna y adenomegalias de causa maligna. Dentro de las benignas, incluye procesos inflamatorios como las mastitis, que pueden ser granulomatosas, pueden ser diabéticas, y también las mastitis de tipo tuberculoso. Y fíjense en el último detalle de las causas benignas, que están las causas post-vacunación descritas por influenza y por COVID-19, que son generalmente autolimitantes. Entonces, ante esta situación de pandemia que estamos viviendo y los afortunados que se han podido vacunar, que están en instituciones o que tienen alguna relación política, habemos otros que no tenemos ni lo uno ni lo otro, no nos hemos podido vacunar, pero bueno, no es el punto. Era nada más aprovechar para manifestar nuestra inconformidad porque no hemos sido vacunados como se nos fue anunciado. Pero bueno, entonces los afortunados que se han podido vacunar han estado presentando algunas reacciones, como son dolor en el sitio de la inyección, fiebre, malestar general,
mialgias y algunos cuantos han presentado adenomegalias axilares. Bueno, pero también hay lesiones malignas, que son las lesiones metastásicas, principalmente de los melanomas, y lesiones malignas, desde luego, como los linfomas. Los linfomas pueden ser primarios de la glándula mamaria, que son muy raros, son poco frecuentes, y linfomas asociados a un linfoma sistémico que repercuten en el tejido axilar. En este caso en particular, el caso que les he presentado fue una tuberculosis, fue una reactivación de tuberculosis. Obviamente a la paciente le hicieron el ultrasonido, como pueden ver aquí, es un ultrasonido en el que se ve un ganglio hipoecoico con una cortical muy gruesa y muy vascularizada. Esta paciente era conocida con una tuberculosis y lo que tuvo fue una reactivación. Este caso está reportado en el 2018 y entonces nos sirve como pie para seguir evaluando ese tipo de patologías de las que hemos hablado, que son las adenomegalias. Un ejemplo diferente sería esta paciente de 70 años que se presenta que ya tuvo una cirugía en la región axilar por una biopsia previa de adenomegalias y le diagnosticaron linfoma. Se le dio tratamiento, tuvo remisión y poco después en su mamografía de control aparece con estas múltiples opacidades nodulares densas que son adenomegalias, pero dispersas en la región axilar y en el tejido glandular mamario. Entonces, teniendo el antecedente de que tiene patología de tipo neoplásico, o sea, linfoma, y siendo adenomegalias bilaterales, tenemos que considerar ahora otros tipos de diagnósticos diferenciales, que incluye las enfermedades autoinmunes, como son la artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, psoriasis, lupus, etc. Desde luego los linfomas, como una actividad tumoral residual, desde luego sarcoma de Kaposi, mononucleosis, tuberculosis, desde luego en nuestro medio siempre tenemos que considerar TB-Coxi, como siempre lo comentamos, y metástasis, incluyendo enfermedades tan raras como la de Kikuchi-Fujimoto, que significa una enfermedad autoinmune que se presume que puede ser una manifestación incipiente de una lupus eritematoso sistémico. Entonces es una variante sutil y muy rara, ¿no? Bien. Hay otros casos en el que el diagnóstico puede ser relativamente sencillo, relativamente fácil. Por ejemplo, en este caso tan florido, si se fijan en la radiografía digital, podemos observar, a pesar de que la paciente está en decúbito, porque es un escanograma previo a la tomografía, podemos ver que hay un corazón aumentado de tamaño. Y en los cortes vemos desde luego adenomegalia axilar, una gran masa en la glándula mamaria izquierda, con edema y engrosamiento de la piel, existe derrame pleural derecho, lo cual nos está hablando, y también un derrame pericárdico bastante significativo, lo que nos está indicando que se trata de una patología sistémica. Aquí el problema no es local. En la última imagen podemos tener que el vaso rebasa inclusive el tamaño y la densidad del hígado, entonces esta paciente tiene esplenomegalia, y finalmente lo que tiene esta paciente es un linfoma mamario, pero un linfoma secundario porque su principal afección es el linfoma primario que comprometió en forma secundaria la glándula mamaria. Entonces, bueno, no siempre se nos presentan los casos tan floridos para mal de la paciente porque es más difícil el control por estar más avanzado. Entonces, cuando tenemos adenomegalias, el punto la herramienta básica que continúa, que sigue, es el ultrasonido. El ultrasonido nos va a servir como herramienta máxima, uno, porque vamos a evaluar el grosor cortical de los ganglios. Recuerden que el tamaño de los ganglios no es importante. Tenemos ganglios de 2 hasta 3 centímetros que pueden ser definitivamente normales, pero lo que nos importa es la cortical. Recuerden que los ganglios se van a ver como un frijolito que tiene un centro hiperecoico que es el ilio, en donde entran y salen los vasos. La cortical no debe de exceder los 3 milímetros, 3.5 milímetros. Entonces, dentro de las patologías que podemos encontrar es el engrosamiento de la cortical, la pérdida de los contornos con vascularidad que atraviesa los contornos cuando la actividad tumoral ya es extracapsular,
la desaparición del hilio o el aumento del número de los ganglios, como sucede en este caso. Entonces, cuando encontramos una adenopatía axilar, estamos obligados a revisar cuidadosamente la región axilar contralateral, buscando los mismos signos y desde luego evaluar los diagnósticos diferenciales que incluyen las diapositivas que hemos visto previamente. En un paciente que tenemos un conocimiento de una patología maligna, pues nuestro primer diagnóstico debe ser biopsia y la posibilidad de que sean ganglios metastásicos es la más alta y tenemos que considerar la necesidad de la biopsia del famoso ganglio centinela. Entonces, queda claro que el ultrasonido es la siguiente herramienta. Queda claro que tenemos que estar al pendiente de las diferentes morfologías normales de los ganglios, que suelen ser con una cortical muy delgadita, con un hilio graso muy extenso, y eso se considera normal. Aquí tenemos un diagrama y tenemos el corte histológico de dos ganglios normales. Tenemos un ganglio en una categoría que podríamos llamar BIRATS 3, en el que está entre lo normal y lo anormal, porque la cortical está un poquito gruesa, más de 3 milímetros, pero está gruesa en forma de todo el ganglio, no es un engrosamiento focal, como ese que vemos en las categorías 4 y 5, 6, en lo que hay un crecimiento focal en forma de nódulos o focal en un solo sitio, o con sustitución total de lo que es el hilio graso. Estas son las que definitivamente debemos de llamar como categorías BIRATS 4 y deben de ser sometidos a biopsia. ¿Cómo se hace la biopsia de los ganglios? Se hace con aguja fina, lo tiene que hacer gente habilitada, gente experta para tener un mayor valor predictivo positivo y para eso hay radiólogos intervencionistas que tienen ya la habilidad y la experiencia para hacerlo. No se hacen con trucut porque están en una zona invasiva en donde están las arterias y venas y vasos y estructuras neurológicas que pueden ser afectadas. Por lo tanto, deben de ser hechas con una aguja fina, de preferencia. Entonces, esto es lo que consideramos como normal, eso es lo que consideramos como intermedio, y si tenemos duda, lo podemos vigilar con un control sonográfico en 3 a 6 meses, y si en todo caso, si son definitivamente normales, los vamos a mandar a biopsia. Ok, les voy a presentar este otro caso. Tenemos la mama izquierda, en primer lugar, la proyección medio lateral, no muy buena, porque no está mostrando gran parte del pectoral. Tenemos una glándula con un patrón tipo B, digamos, 50% de tejido graso, 50% de tejido fibroglandular. Aquí podemos ver el pezón, y tenemos un pequeño nódulo. Este nódulo es desde bordes circunscritos y tiene una particularidad. Si se fijan, el centro está radiolúcida, es un poquito oscuro. Y esta lesión no la podemos observar en la proyección craneocaudal porque es muy profunda. Definitivamente tiene la morfología y localización de un ganglio intramamario. Entonces, se le hace ultrasonido por alguna razón y se encuentra esta forma reniforme o de riñón con el hilio graso, con vascularidad normal, no es una vascularidad incrementada, no es una vascularidad que afecte el espacio cortical. Y si se mide el espacio cortical, a lo mejor mide 3.5 o 4 milímetros, lo cual estaría en el rango de la anormalidad. Entonces, siendo un poco agresivos, se realiza la biopsia. Y vemos aquí como el doctor Ricardo Ramos, que es el que realiza las biopsias en Iztacali, siempre obtiene una imagen demostrando que se hizo la biopsia en el sitio adecuado. Toman la biopsia del área cortical, que es de grosor de 4 milímetros, y el reporte histopatológico dice que es una hiperplasia mixta y que no hay evidencia de tejido maligno, lo cual podríamos haber supuesto ya desde el inicio con la pura localización y morfología del ganglio, con controles de ultrasonido periódicos y no era necesaria una actividad invasiva tan grande, pero bueno. Ahora fíjense, los invito a ver esta otra imagen. Es una proyección medio lateral de una mama izquierda. Y si se fijan, en la región axilar tenemos un ganglio grande, que ya quedamos, no es importante el tamaño, pero sí la densidad, que es muy denso, y que ha perdido su hilio graso. Entonces, tenemos aquí, es bien delimitado, pero ha perdido su hilio graso. No observamos nada en particular en la glándula mamaria que nos llame la atención o que nos preocupe. Piel y pezones están bien,
Acuérdense que dentro de los building blocks que tenemos aquí en el tejido glandular, tenemos lo que son las líneas, que es el tejido conectivo y el tejido de sostén que va de los planos musculares a la piel. Son los ligamentos que sostienen a la glándula en su lugar antes de que la fuerza de gravedad haga su cometido. Por otro lado, tenemos esto que corresponde a las nubecitas. Esas opacidades difusas, mal delimitadas, es el tejido glandular, es donde están los acinos. Lo demás es el tejido graso que lo rodea. Entonces, no hay evidencia de ningún tipo de patología, al menos en esta predicción, solo la adenomegalia axilar izquierda. ¿Qué VIRATS le daríamos? Bueno, lo que tenemos que considerar es si tiene la paciente estudios previos o no, lo cual pueden suponer que sí, porque ya les dejé un espacio de que nos va a demostrar que la paciente tiene un estudio previo del 2016, en la que también se observa esta pequeña adenomegalia axilar izquierda. Y la ventaja que tenemos en algunas instituciones es que podemos revisar años atrás y fíjense cómo esta paciente tiene otro estudio del 2014 que se posicionó bien y que tiene múltiples adenomegalias y tiene otro estudio del 2012. Y si comparamos desde el 2012 al 2017, los ganglios persisten de las mismas características. Luego entonces es estable y no hay nada que hacer al respecto. Fuera de ahí, se debería de dar como un BIRATS 2, es decir, una lesión anormal benigna. A pesar de lo cual, se hizo ultrasonido, se detectó la cortical de 4 milímetros, que es más de lo normal. De hecho, en una tomografía que se hizo a la paciente podemos observar la adenomegalia axilar con un hilo graso bien delimitado. Fíjense cómo se ve muy bien esa estructura tubular que sale del hilio, que es la pequeña arteria o arteriola que llega al ganglio, y es totalmente normal. A pesar de lo cual, se solicitó la biopsia y finalmente, siempre antes de hacer la biopsia, el radiólogo en turno al que le corresponde hace una exploración y encontrando que este ganglio tenía las características normales, decidió que no se iba a realizar la biopsia. Entonces la suspendió de la manera más adecuada, evitándole pues una invasión a la paciente y dejándolo como un estudio normal. Entonces, ¿cómo son los ganglios anormales? Bueno, en la primera imagen, en el cuadro A, tenemos un ganglio sano, que es un ganglio ocupado principalmente por grasa con una cortical delgadita. En el caso B, tenemos un ganglio denso, francamente anormal. En el caso, en el caso C, tenemos que microcalcificaciones que son por un carcinoma ductal que ha dado metástasis calcificadas, es totalmente patológico. Y en el último caso, que es un caso D, no solo el ganglio ya perdió su forma, no solo perdió su hilo graso, sino que ahora está irregular en sus contornos. Y esta irregularidad implica que ya hay actividad extracapsular. Entonces, morfológicamente es lo que conocemos como ganglios anormales. Bien, si recuerdan, en las sesiones pasadas hemos revisado en la repercusión de la pandemia de COVID en la patología mamaria, lo cual ha incidido de varias formas. Uno, retrasando los diagnósticos, los escrutinios y retrasando tratamientos, porque varios hospitales se han ocupado básicamente de COVID y retrasando todas las maniobras que no son COVID. Por otro lado, les presenté este caso en el que podemos ver en la resonancia magnética, pues en la secuencia T1, que se ve que la grasa brilla, que tenemos un parénquima muy escaso, que es básicamente puro tejido graso. Podemos ver ganglios en la región axilar con características normales, pero lo que les llamó la atención es que el pulmón, que normalmente no genera señal, y sabemos que no genera señal porque no tiene hidrógeno, lo mismo que le pasa al hueso cortical, que es compacto, que no tiene hidrógeno, entonces no genera señal ni en T1, ni en T2, ni en ninguna secuencia. Entonces les llamó la atención que había señal en esta parte del pulmón. El paciente estaba asintomático, le tomaron radiografías y esta es la radiografía que demuestra que tiene opacidades alveolares periféricas que correlacionan con la neumonía intersticial conocida como el COVID y se dio como un CORRATS 4 o CORRATS 5. Entonces fue el primer reporte que se hizo de incidentalmente detectar una neumonía intersticial con resonancia magnética, como sacándole provecho pues al hallazgo, ¿no? Pero sí se pudo diagnosticar.
Bueno, entonces, ahora lo que está sucediendo es que los pacientes vacunados están presentando adenomegalias unilaterales, obviamente de la región del brazo, de la axila, en donde les ponen la vacuna. Y entonces se están empezando a salir reportes en diferentes modalidades como esta, en la que tenemos un ganglio que si bien tiene su cortical delgadita en algunas zonas, tiene un engrosamiento focal en otro sitio, que excede lo que se considera normal, los 5 milímetros. Por lo tanto, se despertó la sospecha de que fuera patología maligna. Una vez investigada la paciente que tenía vacuna reciente, entonces se consideró que podría ser secundaria a lo mismo. Y asimismo, en mamografía, inclusive en los noticieros de diferentes lugares de Estados Unidos, están sacando que la vacuna produce adenomegalias axilares y que están confundiendo con lo que es malignidad, como podemos ver en esa mamografía en la región axilar con grandes adenomegalias. El ultrasonido, fíjense cómo tiene la cortical gruesa, incremento en la vascularidad y se pueden confundir con patología maligna. Estas referencias obviamente son recientes. Estamos hablando del 2021, del 2021, y este tipo de reportes está siendo relativamente frecuente. Inclusive hay reportes de resonancia magnética de, por ejemplo, una paciente de 41 años que le reportaron ganglios retropectorales, grandes adenomegalias retropectorales, y que se vieron como sospechosos de malignidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues así como nos hemos tenido que ir adaptando a todas estas nuevas presentaciones no de la enfermedad del COVID, sin del coronavirus, sino de las consecuencias de la vacuna, pues tenemos que estar alerta y atentos al respecto. Inclusive, desde el punto de vista de gammagrafía, de medicina nuclear, están encontrándose adenomegalias y se están reportando, obviamente, este tipo de adenomegalias posteriores a la vacunación, tanto en sistemas como el PET-CT como en el SPECT-CT. Fíjense, este reporte es de enero de este año, porque empezamos a ver este tipo de patología con mucha frecuencia. Aquí tenemos otro caso de resonancia magnética en una paciente de 54 años de edad con una adenomegalia francamente anormal y pues que despierta las sospechas de patología maligna. Se asusta a la paciente. Este reporte es de una revista española, de la revista Senología de Patología Mamaria. Y bueno, lo que pasa pues es que tenemos que estandarizar, tenemos que poner un foco de alerta a los que hacemos mamografía y ultrasonido, los dedicados a la imagen mamaria, para determinar, de hacer algunas guías para determinar cuándo vamos, qué actitud vamos a tomar ante estas adenomegalias, para no darlas por sentada que son benignas y que se nos vaya alguna lesión maligna, y hacer algunas guías. Entonces, el Colegio Americano de Radiología lanza estas guías el 2 de febrero del 2021, que resumen en lo siguiente. Fíjense. Uno, hacer en los cuestionarios que se hacen de mama, de los pacientes que se van a investigar en mama, recolectar también los antecedentes de la vacunación. ¿Hace cuánto tiempo se les puso? En qué número de vacunación van, si en la primera o en la segunda, y también qué tipo de vacuna se les puso, qué marca se les puso. Porque hay una cierta tendencia a reportar que algún tipo de marca produce más efectos colaterales que otro, aunque esto no está científicamente documentado. De cualquier manera, vacúnense con la primera que les pongan. No importa que sea la china, la mexicana, la de Pfizer o la que sea. Lo recomendable es que se pongan la primera que tengan a la mano. Pero bueno, por otro lado, es recomendable ponerles como una categoría VIRATS 3. Ya comentamos que la categoría VIRATS 3 es vigilancia cada 6 meses hasta que se completen los 2 años y una vez demostrada la estabilidad, recategorizar en VIRATS 2. Cualquier cosa que suceda, que nos dé sospecha de que está pasando con esos ganglios y que en lugar de involucionar están creciendo, los debemos de pasar a la categoría VIRATS 4 para someterlos a biopsia. Y por otro lado, cuando sea clínicamente adecuado, tratar de programar los estudios de resonancia que son por detección oportuna entre las 6 y 8 semanas después de la segunda dosis de vacunación para minimizar el efecto de la adenomegalia. Entonces, de preferencia, si no es una situación urgente, tratar de citar a los pacientes de 6 a 8 semanas después de que se les completó la segunda dosis.
Eso es lo que se considera, lo que el Colegio Americano de Radiología está considerando como más adecuado. Bien, entonces les voy a presentar este otro caso también desafortunado. Fíjense que tenemos aquí una paciente de 60 años que se toca una masa en la axila izquierda. Se le hace una mamografía que a todas luces es deficiente. Y deficiente porque en las proyecciones mediolaterales, para empezar, están asimétricas. Para seguir, se ve un poquito del músculo pectoral en la axila izquierda, que es la que donde la paciente requiere bola, y la axila en la medio lateral derecha no se ve el pectoral. Eso es un estudio deficiente. Si no vemos el pectoral, la proyección no es adecuada, salvo que la paciente tenga alguna limitación física que le impida un buen posicionamiento. En las proyecciones craneocaudales, evidentemente no detectamos nada que nos llame la atención. Tal vez buscándole con un poquito de mala intención, hay alguna asimetría focal aquí en el cuadrante superior de la mama derecha o una mesilación aquí, pero nada que sea realmente contundente. Pero como la paciente tiene una bola en la axila izquierda, lo que se hace es un ultrasonido. Y en el ultrasonido salta a la vista una gran lesión hipoecoica que mide 5 por 3 centímetros aproximadamente, que se hace biopsia. Y entonces en la biopsia se reporta que es una metástasis de un carcinoma. Se repite la proyección medio lateral, una proyección bien hecha, y fíjense cómo salta a la vista la lesión, salta a la vista la bola. Esta bola es grande, esta lesión tiene aumento de la densidad y además está irregular, está peluda, por decirlo de alguna manera. Esta irregularidad nos sugiere que hay actividad extralinfática, ya hay permeación, hay actividad tumoral que rompió la cápsula y no fue demostrada en los primeros estudios. Y esto es por una deficiente técnica. Entonces, finalmente, la paciente se le diagnosticó que tenía un metástasis de un adenocarcinoma. Bueno, y entonces, pues, como no sabemos dónde está el primario, lo que hay que saber es, uno, determinar si es un primario de mama o si es un primario de alguna otra parte del cuerpo, lo que se puede hacer porque se le piden exámenes de inmunohistoquímica a ese ganglio, a la biopsia del ganglio. En este caso en particular, la biopsia inmunohistoquímica no dejó duda de que era un tumor primario de mama, de manera que lo que viene aquí a salvar la situación, entre comillas, es la resonancia magnética. La resonancia magnética definitivamente está subutilizada. No se están haciendo los estudios que se deberían de hacer y la verdad es la herramienta que tiene más sensibilidad para el cáncer de mama. Se debe de realizar siempre simple y con medio de contraste con gadolínio. Se deben hacer secuencias en diferentes fases dinámicas y se incluye esto de tratar de hacer la curva de lavado de las lesiones. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en esta secuencia T1, pues llama la atención la gran bola que ya vimos por ultrasonido, no nos está diciendo nada nuevo. Luego se le administra medio de contraste. ¿Y cómo sabemos que tiene contraste? Porque el corazón se pinta de blanco, refuerza intensamente. Y en las diferentes secuencias vemos de nueva cuenta la adenomegalia axilar, heterogénea, reforzando intensamente, con estas especulaciones que hablan de actividad extracapsular, pero brinca una imagen con reforzamiento en el cuadrante superexterno, que es la que fue considerada como tumor primario. Analizando la curva en este sitio, tenemos una curva de lavado rápido, de ascendencia rápida y lavado rápido. Esta curva es característica de patología maligna. Y bueno, ¿cómo se ve un lavado, cómo se ve una curva benigna, cómo se ve una curva maligna? Pues vamos a recordarlo con esta imagen. Una curva de lavado maligno que sugiere malignidad es una curva que tiene una ascensión rápida y un vaciamiento rápido del medio de contraste. Luego tenemos la curva en meseta, tiene una ascensión relativamente rápida, no tan rápida en los primeros 2 o 3 minutos como la curva maligna, y luego se permanece estable. Este tipo de reforzamiento sucede en los fibroadenomas. Y luego tenemos otro tipo de curva que también es benigna, que tiene un ascenso más lento y continúa con su hiperreforzamiento o captación del medio de contraste en forma lenta. Estas son benignas, esta es indeterminada, predominantemente benigna, y esta curva de lavado es maligna a todas luces. Entonces, esta paciente, regresando entonces a la mamografía, tanto a la chafa como la bien hecha, aparte de la adenomegalia, ahora resulta que correlaciona
con esta área de especulación. Lo que se hace en estos casos es hacer un ultrasonido que le llamamos de second look, o sea, ir al área dirigida específicamente en donde la resonancia magnética nos mandó y descubrimos que sí se descubren lesiones en esa segunda visión, que en la primera visión no se pudo ver porque no teníamos un indicio, y en este second look aparecen lesiones con mucha frecuencia, y entonces ya podemos hacer una localización, una biopsia, un anclaje para hacer la biopsia adecuada. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Que no fue de los que hablábamos, por ejemplo, de las vacunas, que son un pequeño porcentaje de casos que se nos van a presentar. Lo que pasó es que se trata de lo que se conoce como cáncer oculto de mama. El cáncer oculto de mama es relativamente poco frecuente. Se presenta en menos del 1% de los casos, y el tratamiento, cuando no se detecta una lesión primaria, como tuvo la suerte de detectarse en el caso anterior, a veces que la resonancia sale negativa, el tratamiento puede ser de quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, y a veces llegan hasta la mastectomía. Y a veces ni siquiera en la mastectomía que es enviada al patólogo se puede encontrar o determinar en dónde estuvo el primario. De manera que esto, aunque este tipo de tumor es raro, tenemos que saber enfocarlo. Y hay que tener claro que la resonancia magnética es una de las herramientas mejores de ciertas indicaciones, como son la sospecha de cáncer oculto de mama, para, desde luego, control de implantes mamarios, pacientes con mamografía y ultrasonido negativos, pero que son de alto riesgo. Recordando que los pacientes de alto riesgo son aquellos que tienen más de un familiar cercano, como la madre, hermanas o primas hermanas con cáncer de mama, más de uno, que tienen el genoma positivo de BRCA1, BRCA2 para los cromosomas que tienen esta tendencia, en los que se ve justificado algún acto invasivo como la mastectomía profiláctica. Pero antes de eso, ningún cáncer oculto se puede diagnosticar si no se ha hecho una resonancia magnética. En la resonancia se han encontrado diferentes tipos de reforzamientos. Se han encontrado reforzamientos en masa en la mitad de los casos, y la otra mitad de los casos se encuentran reforzamientos segmentales, que en otra sesión podríamos dedicarla a ver los tipos de reforzamiento. De hecho, ya lo hemos revisado en algunas otras pláticas, pero podríamos regresar a ellas. Entonces, la resonancia de mama es la que rifa en los casos de cáncer oculto de mama. Hay que tenerlo en mente y tratar de utilizarla con las condiciones de que sean equipos de alto campo de 1,5 Tesla para arriba. 2, que ocupen antena para mama. No se vale utilizar antena de cráneo, antena de cualquier otra cosa para mama, porque la resolución no es adecuada. Que los cortes sean suficientemente finos, lo más fino posible, de 1, 2 milímetros, 3 máximo milímetros, para que tengamos la resolución espacial adecuada, y siempre utilizar secuencias dinámicas, si se puede las curvas de lavado, y si se puede, desde luego, utilizar en las curvas de lavado y sustracciones y todo lo que se pueda. Nuevamente, vamos a presentarles otro caso. ¿Qué hacemos con una mama como de este tipo? Esa es una mama con un patrón D. El patrón D es una mama con más del 80-90% de tejido fibroglandular, y sabemos que el 30% de estas pacientes pueden tener un cáncer de mama y no lo vamos a diagnosticar, ni por mamografía y a lo mejor ni por ultrasonido. Entonces, ante este tipo de mamografía, estamos obligados a hacer ultrasonido. En este caso, el ultrasonido no es muy bueno, pero demuestra una adenomegalia axilar izquierda que no les gustó. La verdad, la calidad de la imagen no ayuda mucho, pero se le hizo un estudio de medicina nuclear en el que se demostró que hay un ganglio axilar, una adenomegalia axilar, que es altamente sospechosa. Entonces, resultó ser un carcinoma oculto asociado a adenopatía axilar. Nunca se detectó el primario, terminó desde luego en mastectomía. Entonces, otra de las herramientas que tenemos es la medicina nuclear, que es el PET o el SPECT o el PET-CT, cualquiera de sus versiones, lo que tengan más a la mano. Y casualmente, lo que tenemos más a la mano en nuestro núcleo diagnóstico es la medicina nuclear que maneja la doctora Carolina Oñate. Cualquier de interés pueden ustedes comunicarse directamente con nosotros. Ya sé que parece comercial, pero sí es. Y definitivamente la doctora tiene su especialidad en medicina nuclear, nos ha enseñado muchas cosas, y con las herramientas que tenemos del SPECT, que es la tomografía por emisión de positrón,
y tomografía computarizada podemos detectar lesiones hipermetabólicas que por otra manera no se pueden detectar. Y en carcinoma oculto está documentada la utilidad de esta modalidad. Bien. Regresando a nuestras pinturas de Rubens, por ejemplo, vemos esta pintura que se llama Orfeo y Eurídice. Orfeo bajó al infierno a rescatar a Eurídice, que se la va llevando, y de nueva cuenta se nos hace familiar en la cara de nuestra, ¿cómo se dice?, nuestra modelo, y aparte se nos hace familiar que por arriba de su mama izquierda, de nueva cuenta, presenta este aumento de volumen. Entonces, tanto Judith como Eurídice parece que tenían algún problema de patología mamaria que puede quedar más visible con esta magnificación. Bien, entonces, ya vimos que las adenomegalias axilares son relativamente frecuentes, que tenemos que conocer qué es normal y anormal de una adenomegalia, y tenemos que saber en qué contextos calificarla como BIRATS 2, cuando está asociada a una enfermedad benigna, cuando es una BIRATS 3, que es probablemente benigna y solo lo vamos a monitorizar cada 3 o 6 meses, que vamos a darla como una categoría 4, A, B o C para mandarla a biopsia. Entonces, en ese artículo, que es también bastante reciente, nos presenta las diferentes opciones de una adenomegalia axilar que puede ser palpable o no palpable. En ambos casos, el ultrasonido es el método que procede. Si el ultrasonido nos muestra ganglios normales, pudiera ser necesario llegar al procedimiento quirúrgico que conocemos como ganglio centinela. Sí, porque ya tenemos diagnóstico de cáncer. Si nuestro ultrasonido sale sospechoso, se hace la biopsia, que puede ser con aguja fina. Si sale negativo, se procede al ganglio centinela, cuando tenemos la sospecha de que se trata de un cáncer oculto. Si le sale positivo, pues ya definitivamente se va al tratamiento. Si no hay adenomegalias axilares, de todos modos está indicado hacer el ultrasonido axilar, pero de nueva cuenta, si no es sospechoso, como ya tenemos el diagnóstico de cáncer mamario por histología, entonces de nueva cuenta nos va a llevar a la biopsia del ganglio centinela. Si por el otro lado sale sospechoso, se hace la biopsia y de nueva cuenta podemos regresar a la situación del tratamiento. En fin, no es sencillo. Es algo que compete básicamente al cirujano oncólogo, al oncólogo y a los médicos que manejamos el área mamaria. Como siempre, tengo que invitarlos a que interactuemos en forma conjunta. Lo que perjudica a los pacientes es que se maneje, por un lado, el manejo clínico, por otro lado, el manejo imagenológico, por otro lado, el oncológico, y finalmente, el terapéutico o tratamiento se le da por otro lado. Esto perjudica a los pacientes. Bueno, pues entonces el enigma de por qué las pacientes de Rubens, o al menos en estos dos casos, siempre presentan esta patología mamaria, es porque parece ser que usaba la misma modelo, que en este caso en particular se refería a esta señora que se conocía como Isabella Brandt. Entonces ella era su modelo para estos dos casos, por eso en ambas se presenta con ese tipo de patología. No es el único, pero bueno, pues como anécdota y relacionada a nuestra patología del día de hoy, esto es lo que tenemos. Les doy las gracias por habernos acompañado en esta aventura de adenomegalias y me gustaría, si tienen alguna opinión, quieren agregar algún comentario, ya sea de tipo artístico o de tipo médico, estamos a sus órdenes. Esperamos que haya sido de su agrado. Esperamos pronto estemos todos vacunados para poder reunirnos como lo hacíamos antes de la pandemia, para poder convivir aquí. Ahorita resulta que nos tenemos que acabar nos tenemos que acabar la botana aquí los que asistimos técnicamente, pero nos hace falta la convivencia social. Según decía Aristóteles, el ser humano es un ser politicón y necesitamos de la convivencia, de la convivencia para participar. De manera que, pues, si no tienen ningún comentario, muchas gracias. Nos vemos dentro de un mes para ver qué nuevos casos les puedo encontrar. Gracias por estar con nosotros.